Bienvenidas y bienvenidos a Aquelarre Neurológico, un programa de neurología, neurociencias y hierbas afines de la Sociedad Tucumana de Neurología. En esta ocasión nos van a acompañar dos personas, especialistas en neurología, muy buenas y muy importantes. Estamos con la doctora Estela Centurión. Bienvenida, doctora. Gracias. Estela Centurión es especialista en neurología, trabajó 25 años en el Departamento de Epilepsia del Hospital Ramón Mejías de Capital Federal. También trabajó en el Ministerio de Salud de la Nación y ex neuróloga del Departamento de Medicina Laboral de la Municipalidad de Cava. Bienvenida, doctora. Gracias. También nos acompaña el doctor Miguel Jarma. Él es especialista en neurología a cargo de la Unidad de Neurofisiología de la Clínica Mayo y en la Unidad de Epilepsia y Trastornos del Sueño del Hospital Avellaneda. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy nos juntamos en este aquelarre para hablar de un tema que impacta mucho a la población, que es la epilepsia. ¿Bien? Así que bueno, sí estaría bueno que empecemos charlando sobre qué es la epilepsia, ¿no? Y bueno, la epilepsia son crisis que se van manifestando a través... Yo le explico siempre a los pacientes, mire, usted tiene... todos los coches van a 100 kilómetros por hora, pero si hay dos que van a 150 kilómetros por hora, van y chocan. Y bueno, ese choque se manifiesta en las personas a través en qué lugar se haya producido ese choque. Si en el lóbulo temporal, frontal, occipital. Lo hago sencillo y lo hago para que todos me entiendan cómo nosotros explicamos qué es la epilepsia. ¿Cómo denominamos nosotros esto? Que cuando se produce una crisis, y si hay algún otro rasgo, si hay un electroencefalograma que es patológico o alguna resonancia que tenga alguna imagen, ya con eso se hace epilepsia. Antiguamente se llamaba epilepsia cuando vos tenías 2 o más crisis, ¿sí? Pero después en Europa se comenzó a dar, por ejemplo, que cuando se producía una crisis nomás, ya se medicaba al paciente inclusive, porque tenían muchos riesgos y mucha denuncia, porque decía, pero si yo se lo traje a usted, tuvo una crisis y usted no le dio nada, ahora tiene otra, la culpa es suya. Entonces empezó a hablar de posibilidades, de recurrencias del crisis. Por más que tengamos una sola crisis, ¿qué posibilidades hay de desarrollar una nueva crisis? Claro, ¿no? Entonces, pero eso uno nunca lo sabe hasta que no se desarrolla, porque tanto una crisis parcial o una crisis de distintos tipos de parciales o de distintos tipos generalizadas, no sabemos si se van a volver a repetir o si hay alguna otra causa que produzca la crisis, porque a veces estas crisis se pueden producir, uno tiene por ejemplo un estrés, uno tiene o alguna intoxicación o algo y se produce una crisis. ¿Y eso significa epilepsia? Eso no significa epilepsia, por eso una crisis no significa epilepsia, sino que se denomina cuando uno tiene una crisis acompañada de un electroencefalograma con anormalidades que indiquen que es una epilepsia. Bien. O que haya una resonancia con alguna imagen tumoral o otra imagen, que diga que puede ser que haya una lesión en una lesión en el cerebro que condicione que haya una nueva crisis. Despierte la nueva crisis. Entonces uno ahí ya lo medica. Entonces. Bien, perfecto. Entonces es importante eso, ¿no? Eso es muy importante. Porque creo que se redujo tiempos con esa nueva clasificación, totalmente, con esa nueva definición. Porque antes nosotros, yo me acuerdo, no voy a darle a conocer mi edad, pero cuando yo comencé con todo esto, nosotros denominábamos epilepsia cuando había 2 o más crisis de este tipo convulsivo, que ya no se denomina más convulsivo. O sea, como para que vean cómo han cambiado las cosas. Sí, eso es lo bueno, que al menos podemos adelantar ahora. Toda esta parte, yo me pongo a pensar y yo digo, uy, ¿cómo cambiamos? Porque ahora ya la parcial simple ya no es parcial simple, la parcial compleja ya no es parcial compleja. Ya... Claro, hasta los nombres cambiaron, ¿verdad? Hasta los nombres. Sí, hay una nueva clasificación que apunta más bien a síndromes epilépticos más que a semiología de una crisis convulsiva, o sea, semiología como característica, porque muchas veces los pacientes o los familiares del paciente, los familiares que traen al paciente a la consulta, tratan de ser descriptivos con
con su lenguaje. Entonces la tarea nuestra es tratar de interpretar eso como una signo-sintomatología, como una semiología de la crisis, y tratar de encasillarla en alguna clasificación y ese tipo de cosas. Bien, y lo cual que ahora también es muy importante el hecho de los celulares, de los dispositivos, que ahora los familiares tienen la posibilidad de poder grabarlo, los pacientes. Yo a mis pacientes les pido eso, ¿no? Sí. Pueden presentar, porque es muy importante tener, no solamente que, igualmente no aclaran mucho, porque vos te graban con un celular, pero por supuesto que el que lo está viendo no es no es una persona idónea, no es un médico ni nada por el estilo, entonces no se le va a ocurrir preguntarle, che, ¿cómo está? Decime, claro, mirame. pero al menos tenemos un registro en video de los movimientos, de la fenomenología de la crisis. Solamente del movimiento, pero cuando hay interrupción de conciencia, cosa que no se ve en ningún celular, y a veces sí lo podés determinar en los electroencefalogramas, porque se han determinado en esta última clasificación del año 2017 5 tipos de conciencia. Entonces, eso hace que uno tenga que detallar un poco más y fijarse un poco más. Y a raíz de que lo que vos decís, que la gente eso no lo sabe, bueno, sacaron un artículo en la revista Epilepsia, yo ahí mandé toda una lista de los artículos, donde se ha ido, hay uno especialmente donde dice el término de individuo, ellos le dicen el término laico, de la persona que no está con epilepsia o que no sabe nada, y del término médico de esa misma palabra. Entonces, ¿cómo para qué por ahí si se le ocurre leer? Yo no creo que nadie lea, pero bueno. No, bueno, pero siempre es importante. El tema es que, hablando de los pacientes, Internet es una gran herramienta, pero cuando el paciente orienta su intención o su pretensión de capacitación, no va a consultar páginas médicas, que es lo que hacemos nosotros. Entonces genera a veces muchas dudas, o encuentran información errónea y vienen con una carga de angustia y de ansiedad mayor a lo que tendría que tener muchas veces, y para eso nosotros tenemos que estar... Pero creo que también eso, ¿no? También como que a nivel social también hay una especie de estigmatización, ¿no? Sí, totalmente. Cuando una persona dice tengo epilepsia y parece que rápidamente se asocia o hay una cierta connotación a pensar que hay una discapacidad, y no siempre es eso. Sí, a ver... Yo te mandé... Yo tengo pacientes que me han dicho, doctor, he perdido mi trabajo porque dije que tenía epilepsia. Sí. A propósito de la estigmatización, no lo dejan me corrieron. Claro, no lo dejan entrar. Sí. No es que perdió el trabajo, lo dejan entrar. Y así, cuando yo estaba en medicina laboral, como ese es un lugar donde iban a pedir la licencia todos los que trabajaban para la parte municipal, entonces hice yo una encuesta para saber si sabían que era la epilepsia y si había estigmas contra la epilepsia. Y muchas veces dio que sí, algunos estaban orientados que era una enfermedad neurológica, pero por ahí que sí que podía trabajar, que sí que podía hacer esto, pero no tenían en cuenta en qué tipo de trabajo podía estar haciendo. Claro. Porque lo que hay que tener en cuenta es eso. O sea, si uno no oculta el trabajo y si uno no oculta la epilepsia y lleva el certificado médico, el médico tiene que dar las condiciones en que debe estar el lugar donde ese individuo va a trabajar, porque vos no vas a mandar a trabajar a un paciente epiléptico en un andamio a pintar una pared. O, por ejemplo, uno no puede mandar a un paciente que trabaje de noche cuando se sabe que el paciente bien descansado con epilepsia, haciendo un tratamiento acorde, tiene reduce o aumenta la eficacia de su tratamiento hasta un 50%, habiendo dormido 8 horas seguidas por día, por ejemplo, de entre 6 y 8 horas seguidas por día. Entonces, si uno tiene un paciente así, que está acostumbrado a trabajar de noche, por ejemplo, uno tiene la obligación de escribirlo y decir, mire, se recomienda no el trabajo nocturno, sino más bien el trabajo diurno, para que el paciente pueda descansar y efectivice su tratamiento. Y que no haga cambio del ritmo circadiano, porque por ahí uno
yo no le daba bolilla al ritmo circadiano porque decían, me ponen de noche y yo me duermo. Es lo que uno piensa. Claro. Cuando me tocó viajar y del otro lado que era de noche, cuando acá era de día, bueno, ¿sabes? El jet lag. No, estábamos paseando toda la noche sin dormir. No, además tiene eso, ya está demostrado, está muy estudiado que tiene Muy efectos en la actualmente, inmunidad sí, y todo, ¿no? todo, Entonces, pero te quiero decir que al principio, mirá qué tiempo atrás, mi primer viaje lo hice en el año 85, que fui a Australia, que es justamente el lado contrapuesto. Claro. Entonces yo, no, pero si veo la noche me duermo, decía yo. ¿Qué noche? Estábamos todos los del Congreso, claro, paseando, claro, por los pasillos. Claro, y bueno, sí, es algo que lo que se adapta el cuerpo. Bueno, exacto. ¿Te parece que veamos los impactos sociales de la epilepsia? Sí, ahí vamos a hablar con la gente de la producción. Sí. Ahí en la producción tenemos unas presentaciones para que la doctora Centurión nos cuente un poco. La parte social, sí. Nosotros tenemos que, por ejemplo, ahí... en el mundo hay aproximadamente 50 millones de pacientes epilépticos, personas con epilepsia, de los cuales el 80% de estas personas vive en países en desarrollo. ¿Qué quiere decir en desarrollo? En Europa, Estados Unidos, en los países, digamos, del primer mundo. Nosotros somos tercer mundo, somos de bajo desarrollo. Y acá generalmente, por ejemplo, de esos 50 millones de personas, el 80% recibe medicación, drogas antiepilépticas, y están justamente en el primer mundo. Y nosotros, que somos el bajo mundo. Países en vía de desarrollo, nos dicen. Somos tercer mundista para los del norte, pero claro, bueno, claro, somos muy ricos, además somos países saqueados. No sabemos cómo denominarnos a esta altura del partido. Sí. Pero sí sabemos que por las estadísticas, el 20% de los pacientes reciben las drogas antiepilépticas, o sea, que quiere decir que un montón de gente aquí no recibe la medicación. En primera medida porque primero había una lista de medicamentos que los primeros que salieron eran baratos, la gente lo podía comprar. Uh-huh. Ahora después fueron saliendo, cada vez eran un poco más caros. Sí, el nuevo desarrollo de fármacos llevó también a que las moléculas no solamente sean más seguras, sino que sean más caras. Más caras, y que el paciente no lo pudiera comprar y que el hospital no lo pudiera proveer tampoco. Yo trabajé siempre en hospitales, el hospital tampoco pudiera proveer de esa medicación al paciente, entonces a nosotros decíamos, bueno, ¿para qué seguimos atendiendo al paciente si no lo podemos medicar? Uh-huh. Entonces, de ahí salió que peleamos, hicimos una ley, que es la ley de epilepsia, allá en Cava, que al hacerla ahí en Cava servía nada más que para la parte nacional, Cava y Ushuaia. Esos eran los dos territorios que se podría usar la ley. Pero que si las provincias se adherían a esa ley, podían hacer uso de esa ley. Uh-huh. A lo cual nosotros salimos a desparramar por todos lados, por todas las provincias, adhiéranse, y bueno, Tucumán está adherida a la ley. Uh-huh. Entonces, lo cual es muy importante, ¿no? Sí, para los pacientes, es para el acceso a los medicamentos. Es muy importante porque no solamente en el hospital te tienen que dar la medicación fundamentalmente gratis, para el acceso es importante, sino también en las obras sociales. Uh-huh. Las obras sociales te tienen que cubrir, o los prepagas te tienen que cubrir la medicación anticonvulsivante al 100%. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante para todos los pacientes porque hoy en día yo sé que la situación está difícil, la medicación es cara, entonces eso es importante. La ley es la 25.404. Bien. Y es muy importante saberlo porque uno puede informarle al paciente y el paciente lo puede requerir de cierta medida. Y no tienen que andar haciendo denuncias ni nada, o sea, va a la Defensoría del Pueblo, no le dan la droga, va a la Defensoría del Pueblo, en la Defensoría del Pueblo te atienden todos los abogados gratis y te hacen el trámite y cuando querés a la semana, a las 2 semanas ya tenés la medicación, porque tenés la ley que te ampara.
Y también, esta es la ley, que tenemos el primer artículo que dice: la presente ley garantiza a toda la persona que padece epilepsia el tiempo al mismo ejercicio de su derechos y posibilidades, para que, o sea, que no tienen que tener las mismas posibilidades que cualquier otra persona. Claro, es acceso a la salud, digamos, acceso a la salud. O sea, si hay un derecho humano elemental que va a pedir trabajo, él tiene que estar en esa cola para pedir trabajo. Y la epilepsia está considerada como un implemento, o sea, para la... Claro, no se la considera como un impedimento para la postulación, lo que nos comentaba Miguel en un principio, ¿no? Exacto, al principio. Todos hemos tenido un paciente que de alguna forma u otra se les ha negado un trabajo por tener epilepsia. Totalmente. Y hay pacientes, había antes, ahora ya no, porque con esto, en el artículo 8, el paciente tiene que tener, si él le solicita al médico un breve historia clínica, él la tiene que tener y él la puede presentar. Que a la vez diga si está en condiciones de trabajar o no trabajar. Sí, porque eso también hay que tener claro, que no todas las personas con epilepsia tienen la misma forma, la misma gravedad. Es importante el concepto del trabajo adaptado. Por ejemplo, si es un empleado de la construcción, lo que usted decía recién, el andamio, no va a ir. Si es un trabajador que tiene una actividad nocturna, tiene que ser adaptada de manera diurna en aras de efectivizar el tratamiento que va a recibir. O sea, no es impedido laboralmente, sí tiene que ser adaptado su trabajo para que lo pueda hacer. Y sobre todo, comunicar a la gente que trabaja con él que este paciente tiene epilepsia y qué va a pasar cuando tenga una crisis. Pues se va a caer, lo tienen que atender, que lo tienen que poner de costado para que no se broncoaspire. Pero eso también es importante, ¿no? Que en cuántos estamentos, tanto públicos como privados, se conoce elementos básicos, medidas básicas para disminuir los riesgos, disminuir los daños en las personas con epilepsia. En el Hospital Avellaneda, con los neurólogos del hospital y con la colaboración en su momento del doctor Peli Noble, habíamos hecho a través de la escuela de pacientes una suerte de educación para el paciente epiléptico que apuntaba a esto, que está científicamente probado, que si hay ciertas conductas que se toman aparte de ser prolijo con el tratamiento que el neurólogo da, ese tratamiento se puede efectivizar hasta un 50%, aún más regulando o mitigando la frecuencia de crisis convulsiva. De ahí nace, por ejemplo, el paciente puede hacer actividad física, sí puede. Obviamente yo recomiendo hacer actividad de grupo, no actividad que vaya a ser un deporte solo. Claro, que vaya solo a la montaña, por ejemplo, a hacer trekking. Yo siempre le pongo, yo uso muchos ejemplos burdos para mi paciente. Le digo, si usted es un nadador, no vaya a nadar a Escava, al dique Escava. ¿Por qué? Porque no está en condiciones controladas todo. Ahora, si usted hace gimnasia en un gimnasio, que es lo más común hoy en día, avise a su instructor que tiene crisis convulsiva, y lo que decía Estela recién. Bueno, el instructor tiene que estar capacitado para manejar inicialmente una crisis. ¿Qué es manejar una crisis inicialmente? Poner al paciente de costado, no poner ningún objeto en la boca, ese mito de que la lengua se va a tragar, el paciente se va a tragar, la lengua no existe. En todo caso, si uno quiere evitar una lesión de la lengua, es poner un pañuelo de tela, por ejemplo, nos decían en la facultad, que no impida la entrada de aire, claro que ya no existe el pañuelo de tela, ya no existe, y asegurarnos también, por ejemplo, que el paciente en su crisis convulsiva, si es generalizada, no esté golpeándose la cabeza, porque a causa de su crisis convulsiva puede tener un traumatismo cráneo grave. Siempre se aconseja, ¿no? Y otra medida, la postura de costado, y otra medida fundamental, otra medida fundamental que yo siempre trato de que el paciente lo tenga presente, obviamente en el evento de la crisis es lo que menos tienen presente, y está bien que no lo tengan presente. Yo siempre les pido que traten de tomar el tiempo que el paciente está convulsando, o por lo menos la hora de inicio y la hora de finalización. Eso nos marca un parámetro, y le marca un parámetro al que recibe el paciente en la guardia. ¿Sí? Un parámetro evolutivo, eso. Porque si... Y si pueden en toda esa vorágine filmarlo, mejor también. Claro, pero vos fíjate que me ha pasado a mí, por ejemplo, yo estaba en el hospital y por ahí me decía, doctora, hay un paciente que está convulsionando. Y vos salís corriendo, haces todo esto y te quedás parada esperando que termine la crisis. Y no se te pasan nunca los minutos ni los segundos, y vos decís, ay, ¿cuánto dura esta crisis? Sí, pero además la percepción del tiempo es totalmente errática. Entonces, en ese momento... Son gestos que para el
para el familiar que no es médico, que no lo sabe, son gestos que al médico de guardia le sirven para tomar conducta. Por eso yo trato de enseñárselos al paciente qué hacer ante una crisis convulsiva, más allá de cuidarle el golpe en la cabeza, más allá de ponerlo de costado para evitar broncoaspiraciones y todas esas cuestiones. También es, si tienen la lucidez o si hay alguien más, que vaya controlando esas cosas, porque el médico que recibe es muy importante para la conducta que toma en guardia, estos parámetros como qué tiempo estuvo convulsando, si entre una si hubo más de una convulsión, y se recuperó no la conciencia, claro, y si recuperó la conciencia entre una y otra, no una sola convulsión, porque a veces algunos tienen una sola convulsión, paran, están un ratito, miran así, porrón, empiezan con otra convulsión, paran, empiezan con otra convulsión, y si pasa 10 minutos que el paciente hace una crisis tras otra, evidentemente tiene que ir a una internación, a una guardia, porque... Sí, ahí estamos hablando de una forma grave de la epilepsia, que es el estatus convulsivo, ¿no? Sí, eso también es importante que los pacientes conozcan. No pasa siempre, pero como él dijo, bueno, vamos a poner cosas, bueno, también pongamos en ejemplo. Exacto, aumenta la... A ver, no es trabajo de una sola consulta, ¿no? Lleva su tiempo y uno tiene que repetirlo las veces que haga falta, cada vez que viene a la consulta. Obviamente hay pacientes que son muy adherentes y hay pacientes que hasta rechazan el diagnóstico que tienen puesto, no hacen tratamiento y bueno, en ese abanico de posibilidades uno tiene que seguir machacando sobre estas actividades porque forman parte de la educación para la salud en el diagnóstico de un paciente epiléptico. Y entender eso, ¿no? Siempre avisarle al paciente que tiene un riesgo de que se transforme en algo grave la epilepsia, porque una epilepsia, sabemos, ya se conoce que una epilepsia sin tratamiento es una epilepsia que evoluciona de manera progresiva a formas más. Lo cual es muy interesante porque muchas veces sucede esto de que están con un medicamento y llega un momento en su vida donde ya necesitan más dosis del medicamento, y es porque el cerebro, tanto el cerebro como la neuroglía, tiene mecanismos de eliminación de eliminación más rápida. Exacto, de los fármacos. Depende del Entonces fármaco, los van eliminando rápido, los va metabolizando cada vez más rápido el fármaco y su tiempo de acción disminuye. Pero lo cual hay que siempre darle esta información al paciente. La dosis y la cantidad de la dosis. Y entender eso, que no todos los pacientes son lo mismo. Y otra cosa también, bueno, eso ya es más para los médicos, conocer muy bien el perfil farmacológico de la droga que uno está usando y cuáles son los controles en la evolución del tratamiento y de la enfermedad. Y los efectos adversos. Por eso, que los efectos son importantes. Bueno, cuando decimos que, ya hemos dicho del concepto, creo que para que pasara limpio más o menos, el concepto de epilepsia, es uno tiene epilepsia cuando tiene una crisis y tiene una mayor posibilidad de tener una recurrencia de esa crisis, ¿no? O sea, ya sé hay dos conceptos. El clásico es dos crisis convulsivas constatadas de iguales características separadas por un tiempo mayor a 24 horas. Ese es un concepto meramente clínico. Ahora, por eso siempre los pacientes dicen, bueno, me hice este estudio y me salió normal, me hice este estudio y me salió normal. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene una sola crisis? ¿Tiene epilepsia o no tiene epilepsia? Es lo que hablábamos hace rato. Si yo tengo un paciente con una crisis convulsiva constatada, hago hincapié siempre en constatada porque nos tiene que constar o tenemos que estar seguros que lo que el paciente consulta es una crisis convulsiva. Si tengo una sola y a esa crisis convulsiva yo le encuentro un método complementario de diagnóstico alterado, ese estudio que uno hace, que es el electroencefalograma y la resonancia con protocolo de epilepsia básicamente, ese estudio alterado nos puede llegar a aumentar la probabilidad de que la crisis se repita hasta un 66%. O sea, que hay una institución que se llama la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, avala el inicio del tratamiento con una crisis más uno de estos dos métodos complementarios que estén alterados. Bien. O si no, el concepto clínico, que es de que desglosábamos recién. Bien, bueno. Yo creo que ha quedado claro eso, y la forma más grave, que es el estatus epiléptico, que es que el paciente no recupera la conciencia y la crisis convulsiva continúa por más de 10 minutos según las definiciones, o más de 5 para nosotros en términos prácticos, por así más decirlo. Bien, ¿cuándo decimos que una epilepsia está controlada? Decimos que una epilepsia está controlada cuando no se repitan las crisis, en primera medida. Cuando nosotros vamos controlando al paciente, si toma la medicación, si no toma la medicación, siempre nosotros hacemos ir al paciente al hospital, que siempre no vaya solo, que vaya
con la algún persona acompañante, que más estés con el paciente. Porque La muchas veces los pareja, pacientes la te familia. mienten, te dicen, no he tenido nada, estoy bárbaro. Bueno, pero es la percepción capaz de ya ello que puedo tiene. ya puedo dejar de tomar la El paciente medicación. tiene ruptura de Sí. contacto cada 3 minutos, pero él se siente bárbaro porque Bueno. antes la medicación lo hacía cada 1 minuto. Bueno, Claro. ojo, pero también hay epilepsias que no son con las convulsiones clásicas y los movimientos, ¿no? Hay Claro. No, crisis. hay epilepsia, hay ausencias, bueno, ahora Ujú. se clasifican, te van a clasificar de otra manera. Claro. Que Claro. Yo te decía que están, para el 2027 ya están estudiando la nueva clasificación de las epilepsias. La última no tiene ni 10 años. La del Claro. La de los 2017. la diagnóstico sindromático no La, tiene ni la del 2017, que fue la sintomatológica, Claro. ya le encontraron las ventajas y las desventajas y ya están trabajando sobre eso Ujú. para publicarlo en el 2027. Ujú. Y yo decía, todo esto porque fue en una clase que tuve en un seminario de epilepsia y la doctora Elsa Yacuñán, que era una neurofisióloga, neuróloga y pediatra y neurocirujana, que trabaja en la Universidad de São Paulo y en Nova Bahía, y ahí ella hizo una descripción tan buena de la última Ujú. Clasificación De lo que está en discusión. de lo que está en discusión, pero aparte lo iba comparando con la que teníamos en 1981, con Ujú. la clasificación de Claro, porque 1989. esa es la forma de entenderla para los que estamos en el tema. Por Ujú. eso. Por ahí siempre el desafío de un médico que se dedica a una determinada área, el desafío, yo digo, ¿no? Esto es un concepto personal. El desafío no es, si bien es actualizarse y estudiar para uno, para poder brindar un mejor servicio, cuando uno le tiene que explicar al paciente, imagínense que clasificaciones hay hace Sí, 40, 50 años. eso siempre las clasificaciones sí, para Yo orientar creo un- que la forma más práctica es decir esto, ¿no? La que sigue vigente para el Ujú. medio es la focal y la generalizada, y en eso ver sobre todo la semiología, ¿no? Yo me Claro. acuerdo cuando, bueno, Estela sabe muy bien, cuando estuve en el Ramos también rotando, hacían mucho hincapié en la semiología de la crisis. Ujú, y eso Y es ya importante. ya para esa época estaba esta clasificación Ujú, sintomatológica, pero sobre todo hacían hincapié en la semiología. ujú. O sea, por eso uno pregunta Así y cómo repregunta. siente, cómo el paciente va reconstruyendo con sus palabras. Y esto ya es todo muy lo que le técnico, va porque muchas pasando. veces el inicio de la crisis y la propagación, si es que la hay, Ujú. no le da tiempo al paciente a racionalizar, si así se quiere, qué es lo que le va pasando hasta que tiene su crisis. Ahora, también es importante lo que dijo Estela, que siempre se recomienda la consulta con un familiar, en lo posible el más cercano al paciente, para que sea descriptivo de lo que el paciente no puede describir, Ujú. por la crisis o porque no lo racionaliza o por lo que fuera, y sobre todo también apoyarse en esto que vos decías recién al principio, que son las tecnologías, grabarse y esas cosas, porque por ejemplo hay determinados signos que cuando uno lo ve ni siquiera son advertidos por el que graba, pero uno como neurólogo que está en el Claro. tema se da cuenta. Se entera, sí, sí. ¿Y hay formas resistentes al tratamiento? Por supuesto, Sí. son las epilepsias reiterativas y que yo pienso que pueden ser resistentes al primer tratamiento que uno le puede poner. Ujú. Si con esa medicación no anduvo, bueno, vamos retirando esa de a poco, ponemos otra. Ujú. Y hay muchas medicaciones. Antes teníamos 3 o 4 medicamentos y nada más, porque al principio teníamos el luminal, Fenobarbital, el fenobarbital, la carbamazepina, difenidramtoína, valproato y carbamazepina, y chao, eran 4 medicamentos. O sea que Ujú. si con este no andaba, era este. Pero vos ahora te pones a contar y cuántos medicamentos tenés para Sí. tratar una epilepsia. Y Un que siguen montón. saliendo, ¿no? Y que siguen saliendo. Y está bueno que sea así, en aras de disminuir la Por frecuencia de supuesto. crisis o de controlarlo, de abolir la crisis. Hay muchísimos trabajos en pruebas, Ujú.
por ejemplo, para que el ANMAT lo apruebe, todos los pasos que debe tener. Claro. Que también es, recordemos, del uso popular del cannabis, ¿no? También el cannabis está siendo estudiado para evaluar. Claro, sí, pero inicialmente se lo usaba se comprobó la eficacia con epilepsias genéticamente mediadas. Bien. Actualmente se está estudiando para epilepsias no genéticamente mediadas. Claro, que es el síndrome de Dravet, pero, ¿no? Que era lo más... O sea, el cannabis se usaba más en los chicos, que tenía mucha mejor respuesta en los niños y no en las personas adultas. Bien, pero bueno, se está investigando. Pero se siguen haciendo los estudios, se siguen haciendo. Bueno. Y uno nunca deja de pensar qué es lo que viene después. Porque claro, no, pues estamos en el siglo XXI. Claro. Sí. Pero bueno, el desarrollo tecnológico avanza bastante. Sí, bueno, vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. Bueno, perfecto, tomamos un café. Muy bien. Tomamos un café.
Bueno, ya estamos de vuelta con el aquelarre neurológico. Ahora vamos al último bloque, donde vamos a charlar sobre artículos científicos, sobre las últimas actualizaciones en artículos científicos. Eso es lo más interesante, que es lo nuevo que se viene en epilepsia. Y bueno, eso. A ver, vamos con el primer trabajo. Bueno, este es un artículo publicado en la revista JAMA Neurology, que es un estudio de fase 2. Miguel, ¿nos querés contar un poco? Bien. Vamos analizando juntos. Bueno, ¿de qué se trata? Es un artículo que habla sobre la eficacia y seguridad de una molécula nueva, que tiene esta denominación, yo le digo XEN, es XEN 1101, porque todavía no tiene un nombre específico. Mirá si se llama Estelita Centurión. Claro. Sí, por eso. O Miguel Jarma, ¿por qué no? Jarma, claro. Bueno, el artículo habla a propósito del estudio de esta molécula que se encuentra en fase 2B, ¿sí? En fase 2B, y nos describe un poco cuáles fueron los resultados del estudio de esta molécula, ¿no? Bien, esto es muy, muy bueno porque al ser un estudio que se está viendo, qué características tiene la molécula, es una molécula que es sensible, que abre unos canales de potasio, que hasta ahora no había una molécula que actúe sobre canales de potasio. Esto es algo nuevo, que es algo muy interesante, que son los canales, los KB 7.2 y 7.3, ¿no? Sí. Que esto va a generar aparentemente, una nueva, claro, pero abre una nueva posibilidad terapéutica sobre esto, trabajando sobre estos canales. Bueno, y en este fármaco lo que es interesante es que, como es un estudio randomizado, se ha realizado sobre placebo, sobre pacientes con 10 miligramos y pacientes con 20 y 25 miligramos, ¿no? Sí. Y ahí se trató de evaluar la eficacia. ¿Y cómo se evalúa la eficacia en este trabajo? Viendo la frecuencia de crisis. La frecuencia de crisis. Que en realidad el concepto de valorar una eficacia para cualquier fármaco es ver si es que tiene incidencia o no sobre determinado tiempo en la frecuencia de crisis que tiene un paciente. ¿Sí? Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente, antes de meternos a los detalles más técnicos, que como ya estuvimos hablando en los bloques anteriores, los pacientes con diagnóstico de epilepsia en su evolución intercurren con crisis convulsivas. Es por eso que, es un poco lo que decía recién Juanjo, la industria farmacológica estudia cada vez más opciones de tratamiento. Hay una estructura de membrana en las neuronas que son los canales iónicos de potasio, ¿sí? ¿Cuál es la función de esos canales iónicos de potasio? Evitan la hiperexcitabilidad de las neuronas, ¿sí? Y actúan sobre esa hiperexcitabilidad, o sea, alteran el umbral de descarga para que un impulso nervioso se transmita a lo largo de la red neuronal de la cual forma parte esa neurona. Bueno, dicho para esto, que no aceleren tanto los autos, parafraseando a Estela. Ahí está, para que esos dos autos a 150 no choquen en ningún lado, existen estos canales de pero potasio. Pero si yo le voy a hablar a los pacientes y le voy a decir, mire que el canal de potasio. Claro, no, bueno, eso es lo que yo decía hace rato, también hay que tratar de traerlo para que la gente que lo vea lo entienda. Perdón, ¿sí? Miguel, sí, nos decías. Bueno, estos canales de potasio tienen esta función. Hay determinadas situaciones en donde hay mutaciones genéticas, ¿sí? De genes como el KCN2 y el KCN2 y el KCN3, ¿sí? Que alteran el funcionamiento de estos canales iónicos y que tienen una manifestación clínica variable. Por ejemplo, hay estas mutaciones pueden generar desde epilepsias paroxísticas benignas en neonatos hasta estados encefalopáticos por crisis convulsiva, ¿sí? Entonces es un lugar en donde la industria farmacológica ha puesto el ojo. ¿Por qué? Porque es muy promisorio poder aumentar o mejorar el funcionamiento de esos canales, ¿sí? En ausencia de estas mutaciones. Hay traducido al castellano, de las siglas en inglés, este grupo de drogas se llaman abridoras de canales de potasio, ¿sí? La droga inicial que se descubre, o la primera droga de primera generación, es la de singovina,
la cual fue retirada porque daba efectos dermatológicos adversos, o sea, en el estudio. Producía una hiperpigmentación. Una hiperpigmentación. Sogavina. Actualmente se está estudiando una nueva que forma parte del mismo grupo, que tiene este nombre... CEN 1101, que actualmente no tiene nombre, como dijo Juanjo recién, se puede llamar la Centurión. Achilata. Podemos un nombre tucumano. Un nombre tucumano. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de esta molécula nueva en estudio que actuaría sobre estos canales, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca evaluar? La eficacia y la seguridad, cosa que la droga de primera generación no tenía, ¿sí? Por eso se la retira. Se hicieron estudios... ahí me apoyo en Juanjo, se hicieron estudios, se seleccionaron pacientes que inicialmente tenían crisis convulsivas focales, ¿sí? O sea, tenían crisis convulsivas de inicio focal, que podrían ser que se quedaban como crisis focales o que se generalizaban, pero la condición eran que sean pacientes epilépticos con crisis convulsivas de inicio focal, ¿sí? Bueno. Sí, y lo interesante es esto, ¿no? Por ejemplo, ahí en el cuadro que hemos subrayado con rojo, que es la forma en la cual ha impactado, cómo ha disminuido la cantidad de crisis, la frecuencia de crisis. Pero ¿en qué dosis? En las dosis de 20 miligramos y de 25 miligramos. ¿No? Claro. En dosis de 10 no se ve tanto el efecto. Claro, a la dosis de 10 miligramos no se ve tanto el efecto comparado con el placebo, ¿no? Tienen casi un efecto placebo similar. Y 10 miligramos es más o menos. Claro, la diferencia está en placebo y 20 o placebo y 25. Exacto. Y ahí, por ejemplo, en los cuadritos, en el gráfico de barras que está a la derecha, en el gráfico, ahí se ve, digamos, el porcentaje. Lo que se está evaluando ahí es el porcentaje de cambio, o sea, el promedio de cambio. Y se ve que en los pacientes que han recibido 25 miligramos es donde han tenido un mayor porcentaje de disminución de la frecuencia de crisis. Es un mejor control de la crisis, exacto. Ya sea entonces disminuyendo la frecuencia o suspendiendo la frecuencia de crisis. Exacto, entonces se está por analizar un nuevo ensayo clínico donde van a tratar de buscar más pacientes para tratar de ver si esta droga puede ser prometedora en el ¿cuál es la tratamiento particularidad de la administración de la droga? Que se la daba siempre con las comidas. ¿Por qué? Porque aumenta la biodisponibilidad del fármaco en sangre. O sea, ya sean 10, 20 o 25, se daba con ingesta de alimentos. O sea, se elegía la cena, por ejemplo, para darla y veían esto que Juanjo está describiendo. Bien, bueno, entonces ese es un nuevo fármaco que se viene. ¿Se vendrá, Estelita? ¿Unos nuevos fármacos? Sí. Interesante. Y van a seguir viniendo. Claro. Porque, los laboratorios están totalmente abocados a la investigación de la droga. Yo vi un programa las otras veces que estuvo de esclerosis lateral amiotrófica, que fue Mariana. Sí, que estuvo en el programa de Juana Viale. Sí, claro. Entonces digo yo, le digo, mirá cuántos laboratorios están con la ELA, que en definitiva tienen lo mismo que una poliomielitis, que un síndrome postpoliomelítico, pero para el síndrome postpoliomelítico no hay ni siquiera una pastillita ni nada para curar o para que no avance la evolución, no avance esta disminución que uno va sufriendo día a día hasta que vuelve al principio de la poliomielitis. Lo que pasa con la ELA que la ELA se produce en mucha más cantidad. Sí, lo que pasa es que, claro, eso, la cuestión es menos frecuente, digamos. Sí, la discusión de si se erradica o no la polio, eso también ha llevado a la industria a tener otra actitud con respecto a eso. No decimos nada nuevo cuando estamos diciendo que va a donde ve la posibilidad de recaudar, que es lo que acaba de decir. No, bueno, sí, es el capitalismo aplicado a la ciencia biofarmacológica, digamos. ¿Sabes qué te digo? Que estuve el otro día en una reunión del Ministerio de Salud de la Nación sobre polio, no toca, pero nosotros en Argentina estamos pintados en rojo, como que estamos con muchas posibilidades de volver a tener poliomielitis. Y lo que pasa es que sí están las enfermedades emergentes, creo que el cambio climático y todo ha llevado a de hecho estamos entrando al invierno y seguimos teniendo dengue. sí, hay un cambio. Pero aprovechando eso, les recomendamos el artículo de Estela Centurión, el artículo publicado en la revista de la Sociedad Neurológica Argentina, hizo un relevamiento epidemiológico muy importante, el primero de una magnitud tan importante en nuestro país, que es el trabajo de Estela Centurión y con la gente de trabajo de enfermedades neuromusculares de la Sociedad Argentina de Neurología. Así que lo recomendamos, poner en Google, es un artículo muy bueno, un artículo epidemiológico muy, muy importante. Bueno, vamos a continuar con el segundo paper que
Bueno, este había traído yo para compartirle, porque creo que hay una discusión que se ha introducido la inteligencia artificial en la medicina. Sí, últimamente te leo y veo que estás ahondando en esos temas. No, bueno, lo que pasa bastante. es que no solamente es que hay toda una discusión si esto va a lograr reemplazarnos o no, ¿no? Sí, bueno, tal es así que la revista New England Journal of Medicine una revista que leemos la mayoría de los que hacemos medicina, ha alargado una nueva serie a partir de este año que se llama Inteligencia Artificial en Medicina, ¿no? Es toda una serie donde aparecen artículos. Y este es un artículo que ha sido publicado en este mes sobre cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico en la electroencefalografía, ¿no? Este estudio lo hicieron en el hospital de Massachusetts, junto con ingenieros y médicos y neurólogos, donde ¿qué es lo que se ha tratado? Podemos ponerlo en grande para que se pueda ver un poco más la imagen. Bien, en la imagen esta de arriba de la derecha, donde se ve toda una ecuación, eso trata de simplificar cómo funciona la inteligencia artificial, a través de lo que se llaman el deep learning, ¿no? Y cómo una capa, cómo una función se introduce en otra función para que genere una respuesta probabilística por regresión logística. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Entrenaron este modelo de inteligencia artificial, lo entrenaron con 50.000 datos de electroencefalogramas llevados a cabo en el hospital de Massachusetts desde el 2006 al 2020. Claro, cargaron todos los datos que hicieron en electroencefalografía. Todo lo que se podía encontrar y ver en un electroencefalograma lo cargaron y lo transmitieron a una placa. Y lo entrenaron la inteligencia artificial para que pueda manejar esos datos y detectar. ¿Qué es lo que detectó? Ahí sí se ve en esa imagen como una nube de colores. ¿Ven en la primera imagen que es medio borrosa? Sí. Bueno, esa es la primera capa que atraviesa en la inteligencia, en este modelo de inteligencia artificial, donde trata de ubicar el ejemplo que se le ingresa. Por ejemplo, si le ingresa un electroencefalograma, Miguel hace un electroencefalograma y carga ese electroencefalograma en la máquina, el trazado. Bien, lo carga en la máquina. La máquina en una primera instancia trata de hacer un análisis un poco más borroso, si se quiere decir, que es el primero. Y luego pasa un segundo filtro, un segundo análisis donde trata de ubicarlo probabilísticamente hacia dónde puede darnos la especificación del trazado. Por ejemplo, lo que está en rojo es lo que habla pura y exclusivamente de las crisis, o sea, toda la crisis convulsiva, ¿no? Lo que están en más anaranjado, esos son las descargas lateralizadas. Que no llegan a crisis. Claro, que son descargas laterales que no llegan a crisis. ¿Por qué? Porque lo que se trató de estudiar en estos casos son en estos pacientes que son difíciles de estudiar las crisis, que son en los que tienen la injuria intelectual continua. Claro. Que son los pacientes que están en estado grave en las unidades de terapia intensiva. Bueno, de esa forma dice, bueno, ¿cómo evitamos de que un paciente alcance una mortalidad? Bueno, vamos a hacer el electroencefalograma para detectar estas ondas que nos permiten tratar de manera oportuna, ¿no? el estatus no convulsivo. Por ejemplo, la que va en las líneas naranjitas o más amarillas, si se quiere decir, esas son las descargas generalizadas. Y luego están la actividad del ritmo delta localizada y la actividad del ritmo delta generalizada en los otros colores. Pero, explícame, a ver, ¿todas tienen descargas generalizadas? No, estos son porque toda la línea amarillita la veo. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ves el puntito rojo que se ve sobre la línea verde? Sí. Ese es el ejemplo de la muestra que ha ingresado, por ejemplo, el análisis de Miguel. Miguel hace un electroencefalograma. Ajá. Y lo que hace la inteligencia artificial, este tipo de inteligencia artificial, que se llama Proto-P Medical Model, que es basado en electroencefalograma, lo que hace lo ubica en cuál es la probabilidad de que sea. Y en este caso, por el trazado, lo ubica en que sea una LRDG, que es una actividad delta localizada. ¿Bien? O lateralizada, por así decirlo. ¿Qué es lo que le permitió esto a los médicos? Con esta herramienta mejoraron el diagnóstico. Porque recordemos que... vos a mí me decía actividad delta localizada y yo pienso en un delta brush, que es lo que estoy acostumbrado a ver, si tienen algo autoinmune. Exacto, bueno, ahí es todo el contexto. Todo el contexto, porque estamos hablando de siguen dependiendo del criterio del neurólogo. Exacto. Esto es una herramienta que le sirve al neurólogo, pero las decisiones las sigue tomando los médicos. Claro. Pero es algo muy interesante que surgió la publicación en la New England. Por ejemplo, miren, ahí en el cuadro ese de barras, en la imagen de barras, está cómo se ha mejorado la efectividad del diagnóstico usando la inteligencia artificial y no usando la inteligencia artificial. Lo azul es usando la inteligencia artificial mejoró
la efectividad del diagnóstico, y sin inteligencia artificial... Y la barra gris. Exacto, es la barra gris, ¿no? Lo cual habla de que estamos ya en una era tecnológica muy importante. Mire, si Berger estaría viendo esto. No, bueno, sí, Berger, para la gente, Berger es el que describió las ondas electroencefalográficas allá en Alemania del 30, ¿no? Bueno, pasamos al último, que este es el último trabajo, bueno, este es el último artículo de una pequeña revisión de qué hacer en estos casos donde tenemos este tipo de injurias interectales o injurias ictales, bien, en estos pacientes, o cómo actuamos. Este es un artículo muy lindo de una médica noruega, Trinke, que es una revisión sobre qué es lo que vamos a hacer. Bueno, por ejemplo, en el cuadrito ese que se ve con los colores, ahí es qué es lo que te dice. Ante la sospecha clínica de un paciente con un estatus no convulsivo, se hace un electroencefalograma. Bien, si el electroencefalograma es patológico, es decir, comenzamos un tratamiento, tenemos que evaluar si el tratamiento lo vamos a hacer con benzodiazepinas o vamos a hacerlo con otros medicamentos que no son benzodiazepínicos. ¿En qué caso no usamos las benzodiazepinas? En el caso de que haya riesgo de depresión del sensorio, de que haya un riesgo de deprimirlo cada vez más al paciente y podamos hacerle más daño. Bueno, en el caso de que podamos utilizar una situación clínica que lo predisponga a la depresión del sensorio. Exacto. Entonces la primera opción es el midazolam. Bien, después va el lorazepam, el clonazepam y el diazepam. Acá pone MIDA como primera opción. Pone el midazolam como primera opción. Esta desde hace aproximadamente 5 o 6 años ya se ha planteado incluso el midazolam como una ampolla intramuscular en la ambulancia, cuando el paciente viene en la convulsión antes de llegar a la guardia. Sí. Exacto. El midazolam es un medicamento muy, muy bueno para calmar las crisis. Sí. Bueno, en estos casos, ¿qué tipo de dosis se utiliza? Entre 2/3, bien, de la dosis total calculada en función del peso. Y lo que sí es muy importante que publican un cuadrito sobre cómo se puede utilizar la cantidad de dosis, en cuántos miligramos se podemos utilizar, ¿no? Eso lo cual yo creo práctico. Exacto, en términos prácticos para la gente médica que nos está viendo, podría hacer un print de pantalla de este slice y bueno, y tenerlo en su celular, que es de mucha ayuda. Bastante bueno. Así que, bueno, esos son los artículos que un poco, si bien se hablaba en los términos prácticos clínicos, pero no estaba bien establecido, ¿no? Ahora ya por suerte lo tenemos. Este es un artículo de la revista Epilepsia. Así que, bueno, estos son, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció? Me quedé pensando en el artículo anterior. ¿En cuál? En el del electroencefalograma. El de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí, todos estamos obsesionados con la inteligencia artificial. La verdad que está bastante tentador. No va a tardar en aparecer un electroencefalógrafo con ese software. Claro, exacto. Sí. Yo creo que no va a tardar. Son las nuevas generaciones que se vienen. Incluso, por ejemplo, llevado en el caso de los cardiólogos, hay electrocardiogramas que ya te dan toda la información. Hay estetoscopios que según el ruido del soplo te dicen soplo aórtico. Pero sigue siendo el criterio del médico lo que hace más efectivo, ¿no? Sí. Lo cual habla eso, de que la medicina tecnificada está en discusión. Mientras cualquiera sea la especialidad, mientras el médico que esté preparado tome la conducta, yo creo que todo es bienvenido. Ahora, cuando pasamos a depender de un aparato, ya sea inteligencia artificial, un electroencefalógrafo... Claro, cuando reemplazamos nuestra inteligencia por una inteligencia artificial, ya se volvería un problema. Que en realidad está programada por nosotros también. Sí, por eso, pero hay que entrenarlas, Sí. Bueno, la verdad ha sido un placer. ¿Cómo le has pasado, Estela? Ay, yo genial. ¿Ya se terminó? Ya estamos en el final, nos tenemos que ir a casa, la gente de aquí tiene vida. ¿Miguel? ¿Yo? ¿Puedo venir la semana que viene? No, solo ven invitación. Bueno, la pasé bien. La pasó lindo, bueno, me alegró un montón. Estelita, ¿dónde te encuentran los pacientes para ir a consultarte? Yo estoy en Tafí Viejo, en la avenida Perú Sur 1015, y el teléfono es el que... Aquí te paso el teléfono de Estela del consultorio, es 381-681-1964. Miguel, ¿dónde te encuentran los pacientes que quieran consultarte? 2 lugares. Hospital Avellaneda, Unidad de Epilepsia y Trastorno del Sueño, y Clínica Mayo, el teléfono, ya sea en los consultorios del centro, en el consultorio de Llorabuena, 450-2600, el call center, piden el turno, se los atiende. Bien, perfecto. Bueno, ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta tarde y charlar sobre un tema tan importante como la epilepsia. Es muy lindo, es un tema que da para mucho, claro, sí.
yo miraba y decía, bueno, ¿y qué saco? ¿Qué? Claro, no, imagínate con más de 25 años de experiencia en el tema, sí. Por favor. No. Hablemos de moléculas. Pero bueno, mejor. Lo importante es el espíritu, tener un espíritu joven. Hablemos de moléculas mejor, así no hablamos de años, sí, de moléculas. Vos fijate que hasta ahora sigo haciendo trabajo. Claro, claro, sin duda. Vos sos una de las personas ahí que nos mantiene a los jóvenes. Inspirándonos, exacto. Y bueno, si uno, la verdad es que uno ya, cuando uno se acostumbra a una determinada forma de vida, una determinada forma de desarrollar la medicina, y uno termina, qué sé yo, a mí me jubilaron y bueno, pero yo sigo todavía. Claro, no hay que seguir. Como si no me hubiera jubilado. Está muy bien, eso es el espíritu. Voy a hacer este trabajo. Este trabajo no se hizo acá en Argentina. Lo voy a hacer. Como si yo fuera... Muy bien. Y así me largo. Pero así pienso que tienen que ser todos. Sí, así tenemos que ser todos, exacto. La curiosidad es al niño que siempre no hay que perderla. Siempre tiene adentro. Exacto. A mí en casa me retan porque me dicen, ¿cuándo vas a dejar? ¿Cuándo vas a terminar? Ya dejé, ya terminé. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias a vos por este espacio y porque la gente pueda entender todo esto que es muy bueno. Y también te voy a recordar una cosita, que en septiembre que está el Día Latinoamericano de la Epilepsia, el 9 de septiembre, que ahí también hay una semanita de informe hacia el paciente, donde se dan muchas charlas y todo eso. Y bueno, podemos organizar algo. Y también, o sea, podemos organizar nosotros y también se organizan ahora actualmente en Instagram. Yo he visto que sale un grupo que hablan pacientes y hablan médicos sobre dudas que tienen o cosas que me pareció muy interesante, porque quiere decir que el paciente se puede comunicar ante cualquier duda o puede tener lo mismo que otro y dice yo sí, me eso está bueno, que se armen comunidades. Exacto, que se vayan armando comunidades, y ese grupo que también está la liga, me pareció genial, porque yo digo, nosotros empezamos hace mucho tiempo, que sí, con Silvia trajo Silvia Cochen. Silvia Cochen trajo el iniciar esa semana de la epilepsia, que bueno, nosotros la pusimos en junio, pero pusimos a ponerla a tal fecha, y ahí no había día de Latinoamérica y no había día mundial, nada. Entonces pusimos esa semana donde todos los que hacíamos epilepsia y en el ramo, un día teníamos que dar una clase y se invitaban a todos los pacientes y se llenaba, y el último día hacíamos un festejo y es como que uno entra con otra conectividad con el paciente. Claro, lógico, sí. Que eso es importantísimo. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el 9 de septiembre. Sí, exacto. Nos vemos en septiembre. Vamos a hacer talleres para la comunidad, eso sin duda. Así que muy bien. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en el Aquelarre Neurológico.